seguramente una presión más alterada. Entonces, o que frecuentemente va a sufrir cambios desfavorables. Por eso es importante la medición de la presión, la confirmación de valores anormales, quizás hasta el final de la historia clínica, si es que esos valores resultaron fuera de rango. Y bueno, básicamente eso es lo que hay que comentar de presión arterial. La técnica de toma de la presión arterial la vamos a ver en su momento cuando veamos la semiología cardiovascular. Frecuencia cardíaca. Bueno, una cosa es frecuencia cardíaca, otra cosa es frecuencia del pulso, ¿verdad? La frecuencia cardíaca normal ya habíamos dicho que es de 60 a 100 latidos por minuto, menos de 60 bradicardia, más de 100 taquicardia. Esto ya lo habíamos revisado también junto con lo del registro electrocardiográfico, pero lo estoy repasando rápidamente. El ejemplo que puse fue de fibrilación auricular, porque aquí en el ritmo de arriba es un ritmo denominado ritmo sinusal, en el cual los ondas de pulso brincan en intervalos regulares y todos van precedidos de una onda que se denomina onda P. ¿Sí? Ese es un ritmo sinusal típico. Ahí está la onda P, está la onda P, y luego la descarga ventricular o estimulación eléctrica del ventrículo derecho e izquierdo, sumados. En cambio, la fibrilación, aquí no se ve onda P, se ven estas pequeñas ondas así pequeñititas que tienen trazos muy pequeñitos, ¿sí? Bueno, estas onditas, ¿sí? Aquí las podríamos señalar con unas flechas, se llaman ondas F minúscula de fibrilación auricular, y si se fijan no se sigue un ritmo regular. Aquí, si le ponemos el estetoscopio al paciente en el pecho, vamos a oír una frecuencia diferente a la frecuencia que se mide con la onda de pulso, porque no todos los impulsos que se generan en las aurículas logran pasar al ventrículo, que son las estrellitas amarillas que están ahí, ¿verdad? Esas son impulsos ventriculares, y todas las onditas esas pequeñitas que se ven en la pantalla, que no tienen más que las flechitas que les acabo de poner yo, esas son ondas de descarga auricular, arrítmicas, totalmente arrítmicas, una fibrilación auricular. Igual ahondaremos sobre este asunto cuando veamos la semiología cardiovascular. Es quizá una de las pocas arritmias que se detectan simplemente con la palpación del pulso. Entonces, eso marca una diferencia entre el número de latidos que sí logran estimular al ventrículo, el número de ondas eléctricas que sí logran estimular al ventrículo y producir una onda de pulso, contra el número de activaciones auriculares que no todas pasan, favorablemente no todas pasan, porque si no sería un problema, no, ¿verdad? Imagínense una frecuencia ventricular de 300 es equivalente a un paro. Aunque el corazón esté latiendo muy rápido, no resulta efectivo para mandar volumen útil hacia la circulación general. La frecuencia respiratoria también la habíamos visto, y sus variaciones en las diferentes edades, particularmente patente en los niños. Y la temperatura corporal. La temperatura corporal normal promedio se acepta que es de 37 grados centígrados. Aunque se ha visto que puede haber variaciones con el ritmo circadiano y con la generación de cortisol, desde un mínimo de 36.1 en el momento de mínima actividad, como es la madrugada de las personas con una vida normal, no un trabajador de noche, y 37.2 en las horas vespertinas, en las que quizás hasta la temperatura ambiente también es superior. Las formas de medición de la temperatura pueden ser con un termómetro digital, como este del centro, que nos da el número así fácilmente y que es muy fácil de usar, es muy recomendable para las casas. Y este otro que es de mercurio, en el cual se desplaza una onda plateada sobre este canalito central, y ese canalito central, que está aquí, el canal central, es el que hace que la persona tenga el desplazamiento del mercurio de acuerdo a la temperatura corporal, después de haberlo dejado durante 3 minutos en algún sitio. El sitio más común de medición de la temperatura en los adultos y en los jóvenes es la axila. Ya no se usa tanto en la boca por el riesgo de enfermedades contagiosas. Y en menor grado, estoy jugando aquí con la pantalla, y en menor grado en el recto, en los niños, ¿sí?
pero ese desplazamiento hasta aquí de la temperatura es una forma extrínseca de medición de la temperatura. Cuando la temperatura se mide en la axila, generalmente hay que aumentarle 3 décimas para obtener a la cifra que leyó el termómetro, para tener la temperatura corporal más cercana a lo real. Y por último, los medidores actuales, que ahorita estamos muy acostumbrados a ellos, que son estos, que son de rayo infrarrojo y que detectan la temperatura por acercamiento con cualquier segmento corporal, que puede ser la mano o la cabeza, y que nos miden la temperatura con mucho acercamiento hacia la cifra real. Peso corporal. El peso ideal se calcula, bueno, el peso corporal, perdón, se mide con instrumentos como las básculas. Las más exactas son las básculas con estadímetro, como esta de aquí. Las menos exactas, pues son básculas de baño, que generalmente son las que se utilizan en los domicilios. Entonces, esta es la menos, esta es la más. ¿Sí? Bueno, signo de más, no tacha. Y hay equipos especiales que nos miden, aparte, no nos va a medir el peso, pero sí nos va a medir la composición corporal. Por eso lo puse, porque te mide el porcentaje de agua y el porcentaje de grasa de una persona por una función que se llama impedanciometría, que viene siendo la medición de la retención de calor en los diferentes tejidos corporales. Es diferente de acuerdo a la composición de agua y de grasa. Te mide masa magra, porcentaje de agua y porcentaje de grasa en el cuerpo. Son muy útiles cuando quieres aconsejar a una persona. Por ejemplo, en gentes como ustedes, más o menos a su nivel de edad, el promedio es entre 23 y 25% de grasa de todo el peso. Hay personas que se sorprende uno que son sumamente delgadas en apariencia, pero que cuando lo ponen con un aparato de impedanciometría, resulta que tienen un montón de grasa corporal, a pesar de que están delgaditos o delgaditas, ¿sí? O sea, excede a los valores promedio. Entonces, este aparatito se alimenta previo a que el paciente lo tome con sus manos de estas partes, ¿sí? El paciente sujeta esto como si fuera una especie de manubrio y por ahí pasa la energía generando un circuito en el paciente que te mide el porcentaje de agua, el porcentaje de masa magra y el porcentaje de grasa. La masa magra es el músculo. Entonces, lo esperado en personas jóvenes como ustedes, pues sería que tuvieran más músculo y menos grasa. Pero a veces el aspecto físico corporal no corresponde con el porcentaje de grasa esperado. Ahora, hay una forma de medición que también yo cuando les decía signos vitales era presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla. Y con peso y talla se hace el cálculo del índice de masa corporal, que viene siendo el resultante de dividir el peso entre talla al cuadrado. La talla multiplicada por sí misma y el peso dividirlo entre ese resultado. Y eso te da una distribución de kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Así, si una persona, por ejemplo, pesa 80 kilos y mide unos 70, su resultado sería de 20.6. O sea que este paciente tiene un porcentaje de índice de masa corporal muy aceptable. El índice de masa corporal aceptable es de 20 a 25. Bueno, hay parámetros que cambian de acuerdo a los grupos étnicos. En México se intentó hacer un estudio que determinara que el índice de masa corporal nos dijera cuál era el tipo de peso que podíamos considerar normal en personas del sur del país y en personas del norte. Yo no quiero hacer una diferenciación como hacen los políticos del México rico y el México pobre, pero sinceramente en la parte sur del país y centro se conservan más rasgos autóctonos y más gente con potencial genético de carga genética, perdón, de población autóctona. Entonces, generalmente tienden a ser de talla más baja y peso menor.
Entonces, por eso han querido modificar los valores del índice de masa corporal que se toman como generales en todo el mundo. ¿Sí se entendió eso? Que la masa corporal normal es entre 20 y 25. El mínimo normal 20, el máximo normal 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Y lógicamente que los metros cuadrados variarán dependiendo de la altura del sujeto, ¿verdad? Del paciente. ¿Hasta ahorita sí se entiende eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora, el índice de masa corporal, por su facilidad de cálculo, se ha tomado como una forma de diagnóstico inmediato que nos permite decirle al paciente si está dentro de su peso ideal, entre 20 y 25 kilos por metro cuadrado, o si está por debajo o si se excede, dependiendo del cálculo que hagamos en forma rápida. Sin embargo, no es un método ideal, ¿eh? Por eso lo puse ahí entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente que tiene, para poder calcular el índice de masa corporal, pues se necesita un estadímetro, sí, que es el que mide la altura, y el peso, pues esta báscula la puse como la mejor, que todos deberíamos tener una de esas en los consultorios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí está un ejemplo de índice de masa corporal. A ver, si ustedes le calcularan la masa corporal a este sujeto aquí que está muy trabado, pues obvio que iba a salir una masa corporal muy elevada. Pero si le ponemos el aparato de impedanciometría, pues le va a salir la masa magra altísima, porque tiene mucha masa muscular, poca grasa y pues seguramente agua normal. Entonces, nosotros cuando calculamos el índice de masa corporal de una persona que no vemos, pues estamos realmente haciendo el cálculo de parámetros desde el punto de vista aritmético, ¿sí? Más eso no nos da el valor real hasta que vemos a la persona cómo está, porque a lo mejor se trata de un sujeto atlético y físico-culturista. Son excepciones. Por eso el índice sí es útil para la población general, porque lo raro es que una persona esté así, ¿verdad? Lo común es que estemos como en el cuadrito de la izquierda, ¿no? Bueno, que ahí la representación de la silueta es de una silueta femenina, pues ahí nos marca los límites. Se considerará un peso bajo extremo menor de 18.5 metros de kilos por metro cuadrado de superficie corporal, que es una mujer extremadamente delgada, que lamentablemente ahora a veces se toman como un modelo a seguir. De 18.5 a 24.9 se considera peso normal ideal. Para que vean cómo se mueven esos parámetros, y no de 20 a 25, sino 18.5 a 24.9. De 25 por ejemplo, a 29, el paciente se considera con un sobrepeso, que es la parte amarilla, y luego la naranja, que es de 30 a 34.9 con obesidad grado 1 a 2, y 35 o más, una obesidad que ya es significativa y que pues va a tener implicaciones metabólicas. Entonces, repito, cuando vamos a hacer una historia clínica, nos vamos a medir presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia de pulso, que es distinta, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla, y con esos valores de peso y talla se calcula el índice de masa corporal. Bueno, esto como consejo y desde el punto de vista de un internista, que como un servidor, pues tenemos otras medidas, como el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. Aquí quiero hacer la aclaración que el perímetro de la cintura se mide a nivel de la cicatriz umbilical, ¿eh? Y a la persona le pedimos que respire profundo y luego que suelte todo el aire. Y cuando lo suelta, ahí hacemos la medida, porque en automático cuando le ponemos la cinta métrica a una persona, inmediatamente tiende a contener la respiración y a asumir el abdomen. Y eso ya nos da una medida falsa. En cambio, la cadera, pues se mide aquí es el perímetro de la cintura, al nivel de la cicatriz umbilical y con la cinta sin apretar. La cinta es una cinta métrica, como la que utilizan las costureras o los sastres. El perímetro de la cadera se mide a nivel de los trocánteres. Aquí vean, ¿sí? Bueno, en este caso, aquí está así y debe estar la cinta bien colocada, no caída de un lado, eso. Y entonces
Si dividimos el valor obtenido en la cintura entre el valor obtenido en la cadera, normalmente la cintura siempre debe ser menor que la cadera y le va a dar un valor negativo que no llega a la unidad. Por ejemplo, no sé, 102 entre 107 o 108, pues va a salir el índice menor a la unidad, que eso es lo ideal. Cuando por alguna razón pasa como aquí en esta fotografía que ponemos, en que pues lógicamente que medirle la cintura a la altura de la cicatriz umbilical contra la medición de la cadera, es posible que encontremos por la prominencia del abdomen un valor más alto arriba que abajo, ¿sí? Aquí un valor menor. Cuando eso se da, pues estamos ante un paciente que puede tener riesgos metabólicos, porque la grasa no es solamente la que se mide en el tejido subcutáneo, sino que indirectamente nos mide la cantidad de grasa perivisceral. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener una cintura más grande que la cadera? El riesgo de un síndrome cardiometabólico. Hay muchas discusiones sobre si este se debe seguir llamando igual. Sin embargo, las observaciones epidemiológicas de grandes niveles de población hacen que supongamos que cuando estas medidas se dan, sí tenemos un riesgo superior para el desarrollo futuro de diabetes, de trastornos de los lípidos y, en consecuencia, un riesgo alto para enfermedades vasculares cerebrales y coronarias o insuficiencia arterial periférica de las extremidades. Entonces, es un medidor indirecto que cuando tú lo haces y el paciente todavía no ha tenido un infarto coronario o un infarto cerebral o una oclusión de las arterias de las piernas, tú desde aquí ya le dices al paciente, oiga, póngase a hacer ejercicio, controle lo que come, mídase colesterol, mídase triglicéridos, mídase glucosa y veamos qué se puede corregir, porque estamos ante un llamado de atención de una enfermedad que potencialmente puede desarrollarse. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, doctor. No. No, doctor. No. Bueno, esto en los adultos siempre se debe hacer, ¿eh? Y la forma de medición es de preferencia que el paciente se descubra la parte que se va a medir. Porque, por ejemplo, ahorita en tiempo de invierno, imagínense que le miden el perímetro de la cadera a una persona por encima de unos pants o de una ropa muy holgada, etcétera, pues sí altera el valor, ¿no? Y pues lo mismo si le miden en el abdomen por encima de la ropa. Bueno, la exploración física finalmente se hace por segmentos corporales, ahí es donde empieza la subdivisión del examen físico completo y empieza con cabeza y en cabeza encontramos dos segmentos, cráneo y cara, la exploración del cuello, la exploración del tórax que se divide en respiratorio y cardiovascular, aunque también en el tórax existe una porción del aparato digestivo que es el esófago y existen grandes vasos, por eso es cardiovascular, como la aorta, la cava o el conducto el linfático, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tórax. Y en la PROPE2 pues se ve abdomen, pelvis y extremidades, incluido en el abdomen y pelvis el aparato geniturinario. Y bueno, en la PROPE2 también se trata lo de mama y lo de otras, y el sistema nervioso, ¿sí? Ese se trata por separado, porque no todo está en cabeza, también hay sistema nervioso periférico, y eso tiene más que ver con extremidades. Y a grandes rasgos esto es de lo que se va a tratar el curso, ¿no? Y pues con esto termina esta presentación de esta parte de la mitad de la propia 1. Déjenme salirme de esta presentación y ver si puedo cargar para empezar con la de síntomas generales. Mientras se carga, ¿hay alguna pregunta o duda? De mi parte no, doctor. Yo sí, doctor, tengo una pregunta. Es que ahorita... A ver, sí, dime. Mi pregunta es que si no sucede que a veces el paciente se llegue a ofender por decirle que haga ejercicio debido a que tenga un sobrepeso u obesidad.
Pues no, porque para empezar no se lo vas a dar como una orden. Mira, uno va cambiando con el paso del tiempo. Al principio, yo, por ejemplo, me recuerdo cuando recién llegué con la especialidad, como muy intenso, y entrabas en el capítulo de discusión con el paciente. Si el paciente, eh, le decía las cosas a manera de orden o a manera de sugerencia, ¿no? A veces el problema lo tienes con los propios compañeros médicos, o no, no tanto con el paciente, porque a veces cuando más de un médico ve a un paciente, pues empieza el celo profesional y el propio médico cuestiona lo que tú le estás indicando al paciente. Eh, el paciente como tal, si se lo dices a manera de sugerencia, tú le dices, mire, yo detecto estos problemas en usted y este tipo de mediciones corporales que le hago me hacen predecir que usted puede tener riesgos mediatos o tardíos de tipo vascular. Yo le recomiendo, por lo tanto, que usted tenga más cuidado con su salud, pues modificando sus hábitos alimenticios e incrementando el nivel de actividad. Por ejemplo, acuérdate en los antecedentes personales no patológicos. Ahí se pregunta sobre la actividad del paciente. Ahorita por la pandemia todo el mundo se escuda en ella. Dice, ¿hace ejercicio? No, desde que me inició la pandemia y el aislamiento no lo hago. Bueno, ¿y antes sí lo hacía? ¿Sí? Primero, ¿y si lo hacía, con qué frecuencia lo hacía? Ahora, la Asociación Americana de Cardiólogos te dice que el paciente debe caminar mínimo 30 minutos 5 días a la semana. O sea, si tú sumas los minutos son 150 minutos a la semana. Yo esta vez les digo a los pacientes, pues cómprese un perrito para que lo saque a pasear, ¿no? ¿Sí? Es decir, tratas de jugar un poquitito para no ofender. Ahora, pues es lógico que hay pacientes que cuando los vas a subir a la báscula empiezan lo primero y te dicen, híjole, ¿no podríamos omitir eso? Sí, o sea, de plano hay gente que así te dice, ¿no? Que no se quiere pesar. Y yo le digo, pues póngase de espalda, no le voy a decir su peso, nada más lo tengo que tomar como un dato para mi historia. Y lo mismo la talla. Todo eso, pues yo pienso que uno se debe, cuando equipa su consultorio, reunir todo el instrumental mínimo necesario para que complemente tu observación clínica, lo que traes en tu cabeza y lo que tienes en tus órganos de los sentidos. Pero la forma de tacto con la que al paciente se le dicen las cosas, pues yo pienso que no resulta ofensiva, ¿no? Ahora, si tú le dices, está muy gordo, como pasa mucho en las instituciones públicas, yo me topo con señoras que tienen enfermedad por varices y dicen, cuando baje 20 kilos, venga. Y ves tú a la señora y ves sus hábitos que a lo mejor ni se los preguntaron y dice, pues esta nunca la van a operar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás poniendo metas inalcanzables. Tú cuando veas a un paciente que tiene problemas de sobrepeso, lo que tienes que hacer es en su momento sugerirle al paciente metas alcanzables. Decirle que le das a 6 meses la oportunidad que baje el 10% del peso que se detecta al principio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ayer vi en el consultorio un paciente de 106 kilos y que mide 1,82. Le digo, oye, usted debe pesar como máximo 84, 86 kilos. Entonces, pues si tiene 6 meses para tratar de bajar el 10% del peso que trae, y el 10% eran 10 kilos. Entonces, si a un paciente de 106 kilos le quitas 10, pues lo vas a dejar en 96. No se le va a notar tanto la pérdida de peso, ni el paciente se va a sentir mal cuando se atraviese con un conocido y le diga, fíjense la envidiota de la gente, ¿no? Que a veces cuando una persona se pone saludable y baja de peso, ¿estás enfermo? Es lo primero que te preguntan, cuando en realidad una persona que se está poniendo en orden en su vida, pues en realidad está bajando de peso por salud, no porque esté enfermo, ¿sí? O para no estar enfermo. Como les decía al principio, la propedéutica tiene mucho de arte. ¿En qué consiste eso del arte del médico? Pues en la forma en la que tú abordas al paciente y ganas su confianza para que el paciente acepte lo que le propongas, ¿sí? Eso es importantísimo. Si tú llegas con un trato despótico frente al paciente, si eres distinto en la medicina institucional que en la privada, porque en la privada te pagan y en la institucional tú dices que no te pagan, en realidad sí te pagan, ¿sí? Pero no es igual que el pago inmediato que el paciente desembolsa. Pues el paciente lo detecta, ¿no? Y te lo llegan a decir a veces, oiga, usted cuando me veía en tal institución, pues no me explicaba tanto. Y pues qué triste, ¿no? Porque te evidencian que tú no hacías las cosas bien en otros sitios.
Entonces, la forma de acercarte al paciente es clave. Bien, ¿podemos empezar con lo siguiente? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿Sí doctor. se ve en pantalla eso de síntomas y signos generales? Ya se ve. Sí, doctor. Bueno, esta parte segunda de la propedéutica general y la primera unidad es importantísima porque aborda los principales datos que son motivo de consulta por parte de los pacientes. La agenda incluye los siguientes temas: el dolor y su fisiopatología y qué significa el dolor, la temperatura normal y las temperaturas anormales como fiebre, síndrome febril y la hipertermia. También incluye síntomas generales sobre los que hay poca bibliografía, como el término astenia, dinamia y anorexia, que casi siempre van juntos, pero yo se los voy a explicar. La ganancia o pérdida de peso y por último, cefalea. Antes de que luego, al terminar esta unidad, hagamos una primera evaluación y luego entramos a la segunda unidad, que es la de cabeza y cuello. El dolor es, yo le quité un punto que todos los libros dicen, ¿no? Que una de las primeras razones por las que una persona consulta al médico es por dolor. Así te dicen de la cefalea y así te dicen de muchas otras causas de consulta. Es la causa más común de consulta. No, no es la causa más común, sí es una de las más frecuentes. Por ejemplo, en mi caso, por mi especialidad, pues yo puedo decir que veo más pacientes por control de la presión y por control de la diabetes que por dolor. Que ya el dolor a veces lo trae como un padecimiento asociado, pues sí. Ahora, por definición de la Real Academia de la Lengua Española, al dolor se le define como una sensación molesta y aflictiva. Al decir aflictiva quiere decir que te causa alteraciones emotivas de una parte del cuerpo por causa exterior o interior. Es decir, el paciente puede experimentar el dolor de cabeza, puede experimentar el dolor en un brazo, puede experimentar un dolor abdominal. Y la causa puede ser visible a simple vista o no visible. Entonces, es una definición que se queda en un rango para la población general. El dolor puede ser la sensación dominante de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, que la principal causa son piedras. O sea, una persona se puede quejar de dolor debajo de las costillas del lado derecho, relacionado con el consumo de ciertos alimentos y que se alivia cuando vomita o deja de comer. Entonces, ahí el dolor fue la manifestación que te hizo sospechar en la colecistitis. Pero también a veces el dolor es el aviso de una agresión hacia la integridad orgánica. A ver, les voy a poner un ejemplo. Ayer la última pacientita que vi es diabética de larga evolución con una mínima alteración funcional del riñón, pero que tiene sus piernas hechas un desastre. Adelgazadas, sin masa muscular, con cambios de coloración, frías, pérdida del vello superficial de la piel y con modificaciones de la coloración y sensibilidad distal, o sea, de los dedos de los pies, los cuales se están poniendo amoratados. ¿Eso qué indica? Pues que la paciente tiene dolor cuando hace ejercicio o cuando intenta caminar, así sean 10 o 20 pasos. Eso es ya peligroso, porque eso se llama claudicación intermitente y ese viene siendo un dato de insuficiencia arterial crónica por diabetes. Es decir, la aterosclerosis le ha ido provocando una obstrucción progresiva de una arteria. Y aquí es donde entra esta parte de que puede ser el aviso futuro de un daño mayor, ¿sí? Porque ¿en qué va a acabar una persona con un problema así? Pues en amputación, ¿sí? Entonces, o bien puede ser la primera manifestación de una enfermedad o una manifestación dominante de enfermedad, como la que le puse de ejemplo de colecistitis. ¿Sí se entendió eso? ¿Los dos ejemplos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sin embargo, la definición que yo les voy a preguntar en un examen, y aquí ya les estoy regalando un punto, ¿sí? Es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que son siglas en inglés y se abrevia como IASP, ¿sí? Esta marca, por eso se los puse negritas, que el dolor es una experiencia sensorial, o sea, porque es una alteración que se percibe
y emocional, porque causa, si tú tienes un dolor te vas a malhumorar, ¿sí? Desagradable, con daño tisular actual o potencial. O sea, o ya existe un daño al momento que el dolor se presenta o te está avisando que puede ocurrir, como en el caso de la insuficiencia arterial. O bien descrito en términos de dicho daño, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay un dolor que puede ser dolor isquémico, como el que les dije al final del ejemplo, que se llama claudicación intermitente, ¿sí? Entonces, esta es digamos que la definición que los expertos en dolor han hecho, que son médicos. La otra, pues, es una definición de diccionario, ¿verdad? Esta es la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor? Esto es interesante. Aquí hay que, vean, ¿por qué la importancia de la medicina? Bueno, yo que estoy aquí como secretario académico, muchas veces me topo con alumnos que ya han pasado conmigo en otros años y que se cuestionan de la utilidad de algunas materias que no, aparentemente no les encuentran enlace con las materias futuras que llevan. Así dicen, ¿y el porqué de la anatomía y la forma de impartición de la anatomía o el porqué de la embriología? Bueno, pues aquí les voy a poner un ejemplo que sí sirve la embriología, ¿no? Los elementos embrionarios relacionados con el sistema sensorial o sensitivo, ¿sí? Y el dolor son los somitas. En los somitas se distinguen tres capas: el dermatoma, el miotoma y el esclerotoma. De cada capa de estas, como el dermatoma, se deriva la dermis de la piel, que no es la capa que está mero afuera. La capa de afuera es el ectodermo. La capa por debajo del ectodermo, pues es el dermatoma y de ahí deriva la dermis. Ahí es donde están las terminaciones nerviosas. No están en la flor de piel, están debajo de la piel. Y miotoma, que es el que derivan los músculos, y esclerotoma, que es el que derivan los huesos y articulaciones. A diferencia de los somitas, las vísceras que están adentro del embrión, pues se forman a partir de tubos, y esos tubos producen elongaciones de forma diverticular que van alejándose de la inervación original hacia los sitios finales, perdón, del sitio original donde estaba. Por ejemplo, un ejemplo es la vejiga o el testículo, ¿sí? El testículo estaba pegado al riñón y luego el riñón se va despegando como una yema y queda en la parte superior del abdomen, y en cambio el testículo queda fuera del abdomen. Sin embargo, comparten vías de entrada a la médula. Tan es así que una persona que tiene un cólico ureteral por una piedra en las vías urinarias, pues el paciente va a tener un dolor que a veces irradia hacia el testículo. ¿Por qué? Porque comparten las mismas vías de entrada a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático paramedular, ¿sí? Entonces, vean cómo sí tiene importancia que aprendamos bien los aspectos de la embriología, la fisiología, la anatomía. Y ahí está un esquema, por ejemplo, de lo que vienen siendo los somitas, ¿sí? Y lo que vienen siendo los dermatomas. El somita, pues aquí están como las estructuras a manera de gajos, ¿sí? Que están aquí a los lados del cordón nervioso. Y estas somitas, pues tienen las tres capas que ya les mencioné antes, ¿no? El dermatomo, el miotomo y el esclerotomo. Y en cambio aquí está un esquema que a veces nos sirve mucho en los consultorios, que nos dice que esta distribución perpendicular sobre el eje principal del cuerpo, que es vertical, y estas de distribución perpendicular a diferentes niveles, te traducen la inervación sensitiva que viene desde la médula y las raíces posteriores, ¿sí? Que llega más bien desde la piel hacia las raíces posteriores de la médula. Aquí visto de frente, aquí visto de espaldas, y con colores distintos. De manera que si un paciente te dice que siente como piquetitos en esta zona del glúteo o en esta zona del hueco popliteo o en el talón, pues nosotros podemos saber qué raíz nerviosa es la que está involucrada, ¿sí? Como por ejemplo aquí el caso de S1 o aquí el caso de S5, ¿sí? Entonces, si se fijan, la importancia del conocimiento de lo que llaman ciencias básicas en medicina, sí se traduce en una correlación clínica a la hora de que vamos a estudiar las diferentes enfermedades. Las diferencias del dolor somático y visceral. Hay dos, a grandes rasgos, el dolor se clasifica en somático, neuropático, pero ahorita vamos a poner las principales diferencias
entre las dos formas principales de dolor. El dolor somático se genera en estructuras superficiales como la piel, el tejido celular subcutáneo o en estructuras profundas como el músculo, el hueso o las articulaciones. Es de localización precisa. ¿Por qué es de localización precisa el dolor somático? ¿Alguien sabe? Porque tiene raíces nerviosas específicas, ¿no? Y en el visceral es como un dolor irradiado. Bueno, aquí generalmente los viscerales son regionales, no bien definidos en su localización, ¿sí? Más bien son de tipo difuso, sí, algo tiene que ver con lo que tú estás mencionando, pero más bien aquí hablamos de que lo que está ahí puesto, ¿sí? De dolor somático, dolor visceral, tiene que ver con las vías nerviosas que transmiten el dolor, ¿sí? Hay que recordar, y eso se ve en fisiología, ustedes, pues, lógicamente que eso seguro ya lo vieron, de los corpúsculos nociceptores que se encuentran debajo de la piel, en la zona de la dermis. Hay corpúsculos que detectan vibración, presión, mecanorreceptores, termorreceptores, ¿sí? Que detectan la temperatura, y los mecanorreceptores que detectan un pinchazo con una aguja o un pellizcamiento o un golpe directo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de estructuras son el nacimiento de una fibra nerviosa que va a acabar en el asta posterior y que va a transmitir información desde la periferia. Aquí viene esto. Esos nociceptores, son neuronas bipolares de amplia distribución que se encuentran en todos esos tejidos: piel, vísceras, vasos sanguíneos, músculo, fascias, tejido conectivo y meninges. Consta de una terminación libre que está ubicada en la zona dérmica, ¿sí? Que es la vía aferente. Y esa va a llevar la información hasta un núcleo y cuerpo ganglionar, cuerpo neuronal en el ganglio raquídeo, y de ahí se prolonga hacia el asta posterior de la médula. Las fibras, esto es muy importante, que las constituyen son fibras de tipo A o de tipo C. Las de tipo A son las de los dolores somáticos y las de tipo C son las de los dolores viscerales. Miren, el hecho de que les ponga las publicaciones con anticipación, claro, ustedes no sabían que hoy ya íbamos a empezar con esto, es para que las vean antes y generen dudas, por si hay dudas que resolver al momento de la clase. A mí me critican el hecho de que yo les esté dando la clase. Te lo digo, que profesores que tenemos aquí en la facultad, que son maestros en educación, me dicen que la función de ustedes, y no se ofendan por esto, es demasiado pasiva. Es decir, como antes se acostumbraba en la forma de educación vieja. Yo me siento y escucho al maestro, que es muy pretencioso decir maestro, ¿sí? Que me dé una conferencia magistral. Y yo nomás escucho, pero está demostrado en la educación que el que solamente escucha, pues a veces ni eso hace, ¿no? Yo no puedo proyectar y al mismo tiempo estar viéndole las caras con cámara abierta. No se puede. En esta función del Microsoft Teams no es posible. Creo que en otras sí, pero esta es la que la universidad nos ofrece y debemos utilizar. Entonces, esto que les menciono es para estimularlos a que lean, en buen plan. Ya les dije, yo no me peleo con los alumnos. Para mí es muy importante que el alumno aprenda, pero tiene que aprender en términos amables, ¿no? Al menos esa es mi manera de ver las cosas. Entonces, yo los estoy estimulando a que lo que ya está publicado lo vean. No es más que ver las diapositivas y que de ahí les surjan dudas y ustedes se documenten más. A mí no me ofende que un alumno llegue a saber más que yo. Eso, al contrario, eso halaga. Porque quiere decir que seguramente o tu mala función o tu buena función, tu mala función cuando el alumno siente que no le has enseñado nada, y tu buena función cuando lo estimulas a aprender más. Yo no sé en cuál me ubiquen ustedes, ¿sí? Los hace que se profundicen en el conocimiento. Entonces, sí es muy importante que lo hagan así para que esto tenga más interacción, ¿sí? Bueno, el nervio periférico está constituido por fibras nerviosas de grosor distinto y de envolturas distintas. La principal composición de las envolturas de un nervio periférico es las vainas de mielina.
En las fibras de tipo A, que son las que transmiten el dolor somático, ¿sí? Mientras que las fibras de tipo C son las que transmiten los dolores de tipo visceral, vamos a ver cuáles son sus diferencias. Las fibras de tipo A hay de dos tipos, A alfa y A delta. Las A alfa transmiten sensaciones táctiles suaves, como por ejemplo si doy una caricia o si doy un pellizquillo de cariño. Es diferente a un pellizco de castigo, ¿verdad? O a un pinchazo con una aguja, que eso no es de caricia, pues eso generalmente o eso, una travesura o un castigo. En cambio, las fibras A delta transmiten el dolor somático a velocidades de 20 metros por segundo, pero un dolor de más intensidad, como por ejemplo el dolor de los músculos, o el dolor de pinchazo de una piel, o el dolor por cortadura que se le hace a la piel, ¿sí? Por cortes de, por ejemplo, un bisturí o un corte accidental con una navaja o un cuchillo. Y la velocidad es importantísima, fíjense. Las fibras A delta, que para este caso son las más importantes, y transmiten los impulsos a 20 metros por segundo. En cambio, las fibras C, que son las del dolor visceral, ¿sí? Y este es del soma. Las fibras C del dolor visceral son amielínicas y eso les impide, aparte que son más delgadas y amielínicas, tienen una velocidad de conducción 10 veces menor, a 2 metros por segundo. Eso es lo que hace que el dolor visceral sea un dolor difuso y de mala localización y que lamentablemente pues nos confunde. A veces los dolores viscerales más bien se transmiten hacia la superficie de la piel, como por ejemplo, pues me duele la zona del hígado, o me duele la zona del vaso, o me duele la parte que es hacia la piel, transmite un dolor gástrico. Entonces, en la boca del estómago, como dice la gente, donde hacen ángulo las costillas. Entonces, fíjense, esa es la importancia. Esto es lo que se tiene que aprender. Las fibras A delta, que son gruesas, que tienen varias capas de mielina y que transmiten el dolor a una velocidad mayor, permiten una mayor y fácil localización del dolor. Mientras que las fibras C, que son amielínicas, son las de las vísceras y hacen que la transmisión del dolor sea más torpe. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, una Doctor, fibra. Sí, entonces las fibras C son solo para sensaciones viscerales. así Es es. que, bueno, también había visto que, por ejemplo, cuando te dan una patada, primero llega pues, las fibras A delta y luego después empieza a haber un dolor un poco más difuso. Ahí no tienen que ver las fibras C. Primero es un dolor localizado y después se vuelve un dolor más difuso. Perdón, las fibras C son las que predominan en las vísceras intraabdominales, ¿sí? Son las mayoritarias. El difuso es por la reacción inflamatoria que se produce alrededor del sitio del daño primario. A ver, por ejemplo, a ti te pueden dar una patada y hasta minutos después, o sales de un juego después de que te dieron una patada y te ves un moretón, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompió vasos, porque llegaron otras sustancias que no hemos explicado, que son los factores proinflamatorios, ¿sí? Que son los que actúan a nivel local, porque hay otros que actúan a nivel medular, como la sustancia P, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con lo de la extensión de la sensibilidad al dolor, ¿sí? Pero tú lo localizas, tú dices, el dolor está aquí, en la zona donde tuve la patada, ¿no? Y en su inmediato alrededor. Es diferente a, por ejemplo, una persona que tiene un abdomen agudo. El caso que les puse en padecimiento actual de apendicitis, inicio, evolución y estado actual. El paciente cuando llega el dolor es netamente visceral. ¿Y dónde lo experimenta? En la mayor parte de los casos de apendicitis, el paciente sufre el dolor a nivel del epigastrio. Eso pasa en las primeras 12 a 24 horas. Si el paciente no es bien diagnosticado en ese momento, que es difícil diagnosticarlo en ese momento, brincas a la segunda parte de la apendicitis, que es que el dolor ya se vuelve somático parietal, porque ya involucró al peritoneo y entonces el dolor pasa de epigástrico a la fosa ilíaca derecha, cuando el apéndice se localiza en su sitio normal. ¿Sí? Y ahí lo que era un dolor difuso de vaga localización se vuelve un dolor perfectamente localizado que incluso tiene signos típicos como el signo de rebote.
o signo de von Bloomberg, ¿sí? No sé si me explico. Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces, pero ahí hubo un cambio, un viraje de dolor netamente visceral a un dolor que involucra estructuras parietales, por eso se vuelve más localizable, ¿sí? Y las parietales quiere decir que está involucrado el peritoneo que está en la pared abdominal. Bueno, eso es un ejemplo esquemático de lo que viene siendo una fibra A delta, ¿sí? Y si se fija, pues esa fibra A delta pues tiene más envolturas de mielina y adentro del axón, ¿sí? Y esas envolturas de mielina hacen que se difundan menos las ondas eléctricas hacia los tejidos circundantes y por eso conduce más rápido el estímulo. En cambio, las fibras C tienen una cubierta, bueno, que aquí se ve similar en grosor, es una cubierta más delgada con láminas de mielina más delgadas, ¿sí? Y eso hace que el paciente tenga una sensibilidad de conducción más lenta, ¿sí? Doctor, tengo una duda Sí. respecto a lo que acaba de decir de la apendicitis. Entonces, o sea, con eso podríamos deducir que el peritoneo tiene fibras de tipo A delta. El Y es, peritoneo, el músculo, ¿sí? ajá. Sí, Y lo es que por pasa eso es que que se hasta, inflama el peritoneo y la siguiente parte es la fascia, o lo que viene siendo la fascia posterior y la fascia anterior de los músculos abdominales, ¿sí? ujú, sí, Y ahí es donde están esas fibras que son de transmisión somática más localizables, ¿sí? sí, Bueno. gracias. Bueno, entonces, en el fenómeno de la nocicepción, intervienen proteínas nociceptivas que facilitan la apertura de canales de flujo iónico, como esa que se detecta más bien con fines de tipo experimental, ¿no? Como la transient receptor potencial o paniloids. Esa es una. Pero los transmisores más reconocidos, que son los que actúan a nivel de las astas posteriores de la médula, son el glutamato y los neuropéptidos, como la sustancia P. Esos son los que más se han estudiado y más se tienen identificados como sustancias químicas que alteran la transmisión del dolor a nivel de las astas posteriores. ¿Sí? Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar la clase el día de hoy, porque lo que sigue ya es cuáles son los elementos bioquímicos de los nociceptores a nivel periférico, y vean toda la lista de las sustancias que intervienen en la transmisión del dolor. ¿Sí? Entonces, pues mañana continuamos con esto. ¿Sí? Sí, doctor, Ok, gracias. Sí, doctor. Gracias. Muchas Les gracias. pido, Hasta mañana. Gracias, yo todos doctor. los días, Gracias. prácticamente, escúchenme, prácticamente todos los días le voy agregando cosas a las presentaciones, ¿eh? Ya me pongo, cuando ya llego a mi casa, después de todo, a meter cosas nuevas y le voy agregando a las presentaciones que ya están cargadas en los archivos. Esto se los digo para que si quieren irle adelantando lo vean, como si van viendo lo de historia clínica, porque el primer examen siempre salen con unas calificaciones sumamente altas, que es el de historia clínica y síntomas generales. ¿Sí? Pues lógicamente que son preguntas demasiado simples, ¿no? Yo les puedo preguntar cuáles son las sustancias proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, la interleucina, cuáles son los mecanismos de producción del dolor, que apenas lo vamos a ver, etcétera. Pero pues todo ese tipo es importante, porque a mí siempre les he señalado que me interesa mucho la fisiopatología. O sea, que ustedes entiendan el porqué de los síntomas y los signos, no nada más que lo sepan identificar. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta mañana, doctor, Doctor, gracias. Sí. Hasta mañana, gracias. entonces las tipo C son para nada más dolor visceral y Así también es. para destrucción tisular o no. No, no, el dolor visceral, y el dolor visceral puede ser, ya lo vamos a ver en otras diapositivas más adelante, por distensión mecánica, como en el colon o el intestino delgado, por liberación de sustancias proinflamatorias o por isquemia, ¿sí? Que esos son los mediadores químicos, pero las fibras que van a transmitir el dolor, dependiendo del mecanismo diferente de daño que provoque el dolor, son fibras de tipo C. Esas son las que tienen mucha correlación con el sistema simpático, ¿sí? Sí, doctor. De hecho.